Sueño de habitar es el título, se ve bien, ¿no? Ah, bien. Es el título de un libro, la tesis de una arquitecta, Blanca Lleó, que a algunos de ustedes les sonará por ser la autora de nuestro nuevo centro penitenciario. ¿Les suena? Pues en ella habla de que si el siglo XIX no puede imaginarse sin sus edificios públicos, el siglo XX es el siglo de la casa. Así, desde Wright, casi todos los arquitectos relevantes en los últimos 100 años han materializado sus propuestas a través de proyectos domésticos. El sueño moderno del habitar. Habitar en su imagen central de la cabaña primitiva, de permanencia y de refugio, que implica estabilidad y continuidad. Por el contrario, moderno es máquina y son nuevos tiempos y significa dinamismo y transformación. ¿Podremos los habitantes de nuestro querido conjunto histórico seguir soñando su habitar? Pues sí, contextualizando un poco la protección, yo creo que ayer ya se habló de dónde venimos en este conjunto histórico tan querido. Venimos de un decreto que declara en el año 1973 determinada zona de la villa de Jaén. Pues bien, en el texto de la declaración se hacen referencia, es muy interesante porque es escueto una sola página del BOE, y en este decreto se hace referencia a las cadenas montañosas, a la historia de la provincia, a esas dos Españas, la musulmana y la cristiana, a los diferentes elementos visibles e individuales que componen los edificios principales de la ciudad. Como no, se hace referencia a la catedral, a los baños árabes, al castillo, a las estructuras conventuales, a la iglesia, a las palaciegas. Pero la referencia a lo colectivo llega cuando se cita a las murallas. Se cita a la muralla árabe, a las calles y plazuelas de los barrios de la Magdalena, de San Juan, de la Merced y del barrio que circunda la catedral. Después llegaría la Ley de Patrimonio Histórico Español del año 85, que define conjunto histórico como una agrupación de bienes que forman una unidad, susceptible de asentamiento. Bien, ya hemos hablado y hemos visto estas definiciones. Y luego, cuando llega en el año 81, se incoa el conjunto histórico, pero no se declarará hasta 2011, ya en el marco de la vigente ley andaluza. Bueno, tuvo una previa en el año 91, pero en la vigente, ya todos sabéis que es la de 2007, y voy a leer esta definición porque me parece interesante por dos motivos, que son conjuntos. Ya tenemos en nuestro conjunto bien de interés cultural la máxima figura nacional, y una vez que es bien de interés cultural por las diferentes disposiciones adicionales de una y de otras leyes, ¿qué es un conjunto histórico? Es una agrupación urbana o rural junto con los accidentes geográficos que las conforman, relevantes por su interés histórico, arqueológico, paleontológico, artístico. Bien. Y es necesaria que haya una interacción con el urbanismo. ¿Qué ocurre en el año 2011? También muy interesante. En el año 2011, cuando se declara esa ampliación, se declara por la necesidad de ajustar con precisión el área urbana en la que concurren valores históricos, edificatorios, monumentales, artísticos, etnológicos, ambientales y paisajísticos. Ya estamos hablando de paisaje, mediante la aplicación de nuevos criterios de protección de las ciudades que cuentan con un destacado interés histórico y precisando mediante un estudio los bordes de la nueva área declarada como bien de interés cultural. Ese es el marco de la declaración. ¿Qué ocurre? Que además nuestro PEPI de 1996, el PEPI, el planeamiento en vigor hasta 2011, van a suceder otras cosas, otras declaraciones, otros bienes de interés cultural que se van a incorporar al patrimonio declarado, que se van a incorporar al catálogo general de patrimonio histórico de la comunidad autónoma. Pero también
se van a incorporar a través de una figura de la disposición adicional sexta, una serie de elementos automáticamente que son los bienes muebles e inmuebles en posesión de administraciones, universidades, administraciones locales, que quedan automáticamente inscritos en el catálogo con la figura de catalogación general. Pues en ese marco, en 2018, el Ayuntamiento de Jaén solicita la delegación de competencia. Es el artículo 40 de nuestra ley, lo posibilita en el marco con determinadas excepciones y con dos condiciones. Una de ellas también es el nombramiento de la Comisión Técnica Municipal. 2018. 2019 se produce esa delegación, porque se entiende que el contenido de la norma sobre la que se delega, que es el PEPRI, recordemos, es suficiente. Recordemos que esa Comisión Técnica Municipal es nominativa, se habla de profesionales en las áreas de arquitectura, arquitectura técnica, arqueología e historia del arte, y si no recuerdo mal, creo que ha habido en estos 4 años, 5 años, 3 cambios de comisiones que tienen que volverse a informar sobre su idoneidad. Bien, ¿qué es lo que no está delegado? Hay una salvedad que la ley se establece para la Administración, se guarda para la Administración cultural, son las demoliciones, porque entiende que las demoliciones deben de ser excepcionales. Así, las demoliciones exigirán la autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, salvo que haya sido objeto de regulación, que siempre quedan efectuadas. ¿Por qué? Porque se parte de la premisa, en muchos casos, de que el conjunto histórico es un bien cuyo valor se encuentra en la globalidad de los inmuebles que lo conforman. No se trata de muchos bienes unidos, sino del conjunto de todos ellos, porque expresan esa coherencia y unidad, características esenciales de esta tipología de BIC y no de otra. En ese marco, esos instrumentos de protección son el PEPRI y el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Pues nuestra oportunidad, ¿qué oportunidades? Hablamos de amenazas, vamos a llamarlo desafío. ¿Cuál es nuestra oportunidad ahora? Nuestra oportunidad es, en el marco de la nueva redacción, tanto del PEGOM como del POC, empezar a hablar de los problemas que detectamos desde la Administración cultural. Vamos a hablar sobre demoliciones. El famoso artículo 23 de la ley estatal que establece en ese artículo se establece la obligatoriedad de redacción de un plan del área afectada por la declaración, y en el 23 hasta se cita expresamente que no se permitirán alineaciones nuevas, alteraciones de la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones. Son estos los elementos sensibles de la trama del conjunto, hasta que no se redacte ese planeamiento especial. El artículo 21.3, a su vez, establece que son excepcionales estas sustituciones y solo podrán realizarse en la medida que contribuyan a la conservación general del carácter de conjunto. En todo caso, mantendrán alineaciones. Si tomamos como referencia el ámbito del PEPRI anterior, tenemos un dato estadístico. Por ejemplo, en 2001, de un censo de 7.333 viviendas en este ámbito, solo 213 de esas 7.300 se encuentran incluidas en el catálogo. Esto conlleva que solo el 2,9% de inmuebles tienen una protección. ¿Por qué cito este dato? Porque existe la confusión o la posición tradicional mantenida por muchos ayuntamientos de la provincia, que piensan que aquellas parcelas que no cuentan con esa protección singularizada pueden ser demolidas sin necesidad de más motivación que la voluntad del promotor. Y bueno, si dicha demolición se acompaña por el proyecto de sustitución.
Son es bastante consolidada ya la jurisprudencia en este sentido, que avala por la conservación de estas tramas, de este conjunto y de esta unidad de la globalidad. Pero hay también una imposición al propietario, está el deber de conservación, que requiere que la ruina sea formalmente declarada. En los años, desde 2019 hasta la actualidad, en el ámbito del PEPI nos consta en los archivos de nuestra delegación 25 demoliciones. Eso es un 0,34% del total de inmuebles. Podemos pensar que es poco. Claro, no hemos visto lo que hay detrás, que esperamos que se ponga sobre la mesa, esperamos de conocer este censo de solares ruinosos que todos estamos deseando, pero sí que invita, estamos en UCI, pero no terminales, sí que invita a pensar que esos grandes vacíos urbanos pueden proceder de operaciones mastodónticas de otros tiempos, de otras políticas y de otras formas de habitar. Otro desafío es la contaminación visual y perspectiva. Traigo aquí esta iniciativa ciudadana que es la de rótulos chuléricos, que está abandonando, inventariando todos los rótulos de ciertos inmuebles que acaban desapareciendo y bueno, me parece una iniciativa además muy interesante para aportar y catalogar y tomar nota de cara a la futura regulación en el próximo POU. Las pavimentaciones, ¿cómo no? El PEPI establece 7 tipos de pavimentos y los establece como recomendaciones. Y la energía renovable. Hablemos de energía renovable. Si es verdad que tenemos un reto en cuanto al compromiso con el cambio climático y todos tenemos que montarnos en el carro de esa Agenda 2030, pero también es cierto, bueno, de hecho, en los 23 conjuntos históricos que tenemos en la provincia de Jaén, la tipología es bien diversa, es bien distinta. Con lo cual, pensamos que no se puede hablar de receta. Aún así, desde la Dirección General estamos trabajando en una serie de recomendaciones para incorporar la energía renovable y así contribuir a la reducción de la huella de carbono y mitigar el cambio climático en nuestro conjunto y nuestro patrimonio histórico. ¿Por qué? Entendemos que debe haber una concordancia para que estos elementos tan frágiles e irreemplazables tengan de alguna forma una armonía o una sintonía o una gradación a la hora de ser implementada. Es necesaria esta implementación, pero también debe de realizarse con cabeza. Todos recordamos ese repetidor o cómo se llenaron nuestras cubiertas de antenas parabólicas mastodónticas que parecían. Hoy se han reducido a la mínima expresión, ¿verdad? Ahora mismo las antenas ya no son elementos de contaminación visual y perspectiva. Ahora ya todo está mucho más reducido. Pues todo invita a pensar que la cuestión de prudencia por la irreversibilidad de muchas de las actuaciones es la que debe primar. ¿Por qué? Porque no podemos tampoco estar protegiendo, condicionando en una demolición a la recuperación de la teja cerámica, condicionando la recuperación de elemento constructivo a la reproducción de un alero, de una determinada forma de proceder, de una cultura, de una tradición. No podemos estar declarando la alfarería en nuestra provincia y, por otro lado, estar fomentando la instalación de estas estructuras que se producen con sílice, cuya huella de carbono no termina de comprometerse, cuya obsolescencia ya se habla de una programación a 9 años y cuyos residuos no se saben dónde irán a parar. Prudencia es lo que acaba primando, pero sí, también parece que empezaremos a hablar de una eficiencia energética previa.
No podemos derivarlo solo a la captación solar. Si nuestro confort técnico se va por las ventanas, una eficiencia energética previa, por supuesto, criterios visuales y técnico-estéticos. Por supuesto, también tenemos que abordar la gestión, un plan integral de gestión, colaborando con la ciudadanía. Y yo, al hilo yo sí creo en la ciudadanía, al hilo de las denuncias, de las escasas denuncias, pues la foto anterior no viene al hilo porque sí. Ese captador en nuestro conjunto histórico se instala sin licencia y alguien, en este caso fui yo, que paseando por ahí haciéndome de fotocall lo vi, alguien promueve, pero son numerosos los casos, los correos electrónicos que recibimos de personas indicando que si eso está autorizado, solicitando nosotros en el momento que tenemos constancia de que puede haber una irregularidad o que no se ha autorizado esa instalación, requerimos al ayuntamiento informar al respecto. El otro día fue curioso, el concejal de urbanismo de un ayuntamiento, lo mismo, llegó una noticia en prensa que alertaba sobre la instalación en un BIC de una instalación de climatización. Nuestro proceder es solicitar al ayuntamiento si se ha concedido o no licencia y por qué no solicitar un informe aclaratorio. El concejal me estaba llamando sobre la marcha, es que tenéis inspectores y visitáis todos los BIC de la provincia. Tenemos 23 conjuntos históricos, tenemos 2.700 bienes de interés cultural. No es así, pero desde luego que cuando un ciudadano alerta sobre un incumplimiento, allí que estaremos. Pero es verdad que si la superficie del conjunto supone 720 hectáreas sobre las 40.600 del término, los habitantes de este 1,7% de superficie no deben soportar ese cambio climático. Aún así, el peso del cambio climático por no poder instalar placas en su cubierta. Aún así, también desde la Consejería estamos trabajando en soluciones alternativas como pueden ser las comunidades energéticas. Iremos de la mano. Y también, ¿por qué no? Vamos a hablar de la evaluación de impacto patrimonial. Si es necesario, vamos a evaluarlo. ¿Por qué y cómo lo exige en sus ciudades Patrimonio de la Humanidad? Cualquier actuación de relevancia, de hecho, tiene incluso una metodología preparada. ¿Por qué no exigirla a nosotros? No tenemos que ser bien Patrimonio de la Humanidad para empezar a aplicar las técnicas, los criterios que ICOMOS va indicando. Vamos a autoaplicarnos, vamos a ser autoexigentes al respecto. El informe de ICOMOS fue devastador en cuanto al entorno en el expediente de inclusión de la catedral, en cuanto al entorno que seguía, que adolecía de unas mínimas condiciones de conservación que acompañara a la autenticidad del bien. Vamos a ir por delante, no tendremos que esperar a ver que nadie nos lo diga. ¿Por qué? Porque la autenticidad la tenemos. La autenticidad es esa área urbana en la que concurren todos esos valores históricos, edificatorios, monumentales, artísticos, etnológicos, ambientales y paisajísticos. Y es necesario que lo sigamos conservando. También es necesaria por supuesto, esa protección y esa gestión compartida. Pero, ¿por qué pensamos yo en la quinta desde la primera? ¿Por qué nos enorgullecemos cuando viene algún visitante de fuera y dónde lo llevamos? Arriba. ¿Por qué le mostramos esa quinta fachada de nuestro conjunto? Vamos a mostrarle desde arriba lo que vemos, lo mostramos orgullosos. Pero ¿por qué no le mostramos también la primera? ¿Por qué no le enseñamos a saber ver la arquitectura de nuestras soluciones básicas, sencillas, tradicionales?
Preservemos la quinta desde la primera. Hablaba el arquitecto Fisac, al hilo de la arquitectura popular, decía: maravilla del arado campo de tejados con esos otros campos de tierra de labor. Sí, solo la administración cultural no puede ejercer la tutela sobre este conjunto histórico. Tendremos que ir de la mano. Vaya a contar con nosotros, desde luego, porque no vamos a esperar a que el plan llegue a estar en el registro de entrada para empezar a hacer nuestras aportaciones. Ya lo estamos haciendo, sumándonos a las consultas que se están haciendo y a las participaciones y a las mesas de debate. Pero es verdad que en el caso de Jaén podemos hablar de un planeamiento de protección que no se da en el resto de nuestros conjuntos. De los 23 en Jaén tan solo tenemos 3 de ellos con planeamiento especial. Pero a pesar de todo, es verdad que todo lo que se ha avanzado en cuanto a la redacción de planeamiento de protección, la ciudad histórica requiere de medidas de carácter urbanístico para su conservación y además deben de venir acompañadas, por supuesto, de un programa de actuaciones que ayuden al mantenimiento, a la comprensión y al desarrollo sostenible y participativo. La participación es clave. Implicar a la ciudadanía en la conservación de la ciudad, haciéndola suya, es uno de los nuevos objetivos de la comunidad internacional en el ámbito que el patrimonio propone. Nos encontramos ante un nuevo modelo de gestión, el de la ciudad histórica. Lo comentaba en otro foro hace escasamente una semana. Un reputado urbanista hablaba de los planes urbanísticos que debían de pertenecer a las corporaciones. Pues si los planes fueran planes de autor, quedarían en anaqueles como anaqueles de biblioteca. Y yo comentaba que no estoy de acuerdo. Los planes no deben de ser ni de una corporación ni de un autor, deben de ser de la ciudadanía que los ha debatido, que los ha estudiado, que los ha vivido y que pretende vivirlo, tanto él como las futuras generaciones que vengan por delante. Muchas gracias.